El Señor ilustró la fe con una figura muy emblemática y que a veces es poco estudiada, con el grano de mostaza. Con el grano de mostaza. Así que hoy me gustaría repasar este principio que vimos en forma general acerca de Mateo 17 y que siempre digo, en algún momento vamos a tener la oportunidad de poder profundizar un poco más estos temas y esta es la oportunidad para reflexionar, repasar, aprender, reflexionar y analizar las características que tiene un grano de mostaza. Así que vamos a leer primero el contexto para ir entrando en el tema. Mateo 17:14 dice: cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece gravemente, pues muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos, ¿y qué pasó? Y no lo pudieron sanar. Jesús respondió y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús le dijo: por causa de la poca fe de ustedes, porque de cierto les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Nada les será imposible. Miren, vamos a Marcos capítulo 9. Ahí vamos a leer solamente un par de versículos para complementar lo que sucede en este episodio, porque Marcos agrega datos que son importantes y que yo voy a tomar también. 9:14 dice: cuando llegaron los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y unos ¿qué? Escribas que disputaban con los discípulos, con ellos. Enseguida, cuando toda la gente vio a Jesús, se sorprendió y corriendo hacia él lo saludaron y les preguntó: ¿qué disputan con ellos? Le respondió uno de la multitud: maestro, traje a mi hijo porque tiene espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráiganmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu lo vio, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó a tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo: desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego, en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. Entonces, clamando y desgarrándolo con violencia, el espíritu salió del muchacho, quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo enderezó y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Él les dijo: este género no sale con nada, o no con nada puede salir sino con oración. Bueno, ese es el contexto de Mateo y de Marcos, y también Lucas, el otro sinóptico, nos da más antecedentes, pero yo voy a usar los antecedentes de Marcos, ¿no? Vamos a ver las características que estuve estudiando un poco acerca del tema de la semilla de mostaza en algunos puntos, en 5 puntos. Primero,
el Señor no comparó la fe con un conjunto de semillas, sino solamente con un grano de mostaza. O sea, no con un conjunto de semillas, sino con un grano de mostaza. Segundo, la semilla de mostaza es pequeña, pero no la más pequeña de las semillas encontradas hasta hoy. En los tiempos de Jesús era la más pequeña. Así que el Señor usó la ilustración de esta semilla que era común en la zona de Palestina para su ilustración. Tercero, la semilla de mostaza, hermanos, es en su complexión, es dura y resistente. Escuchen, esta es una palabra clave. Dura y resistente. Dura porque ni pisándola se puede partir. Y resistente porque aunque ella prefiere los climas fríos, se adapta muy bien a climas que no son de su naturaleza. En el caso de Israel, pues que es un clima desértico caliente, ¿no? Así que ella se adapta. Cuarto, la mostaza desde semilla crece rápido. Ella, en su rápido crecimiento, porque no dura más de 2 meses su crecimiento, en su rápido crecimiento da la sensación que se apresura en madurar. Se apresura en madurar y quiere pronto llegar a un objetivo, a un anhelo que no soporta ninguna interrupción o molestia que le impida llegar a su objetivo de crecer. Se apresura a crecer, no quiere que nadie le moleste en su crecimiento, ¿no? Quinto, pronto, cuando ya ha desarrollado o se ha desarrollado en menos de 2 meses, pasa de arbusto a desarrollarse como un árbol con abundante follaje. Y como dijo Jesús, alberga, protege y se vuelve un refugio para las aves que hacen sus nidos para cubrirse. Esas son las características de la semilla, y el Señor Jesús no da toda una explicación, no explica ni dice cuál es el contexto de la semilla, porque evidentemente un buen maestro siempre deja una puerta abierta para que después estudiemos, analicemos y escudriñemos las Escrituras, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos entonces las palabras del Señor con las características de la semilla de mostaza, la fe en práctica sería de la siguiente manera. Porque mucha gente dice, pues yo quiero aprender a tener fe. ¿Qué significa tener fe? Y el Señor dijo, pues estudien la semilla de mostaza. Entonces, ¿qué es tener fe? Primero, no importa el tamaño de la fe, es decir, no importa si la persona tiene abundante conocimiento o teología o no, si es neófito o si es una persona que ya ha estudiado mucho la Biblia, no importa el tamaño de lo académico teológico o de la madurez de la vida cristiana. Dios se mueve en medio de una fe, sea pequeña o sea ya en madurez. Entonces, si la fe fuera de alguien que es aún neófito o algún experimentado, el Señor no hace distinción porque Él escucha a todos. ¿Amén? Él escucha a todos. Porque hay gente, hermanos, que esto sucede mucho en las iglesias bíblico-bautistas o bíblico-reformadas, presbiterianos, reformados, que como hay mucho conocimiento, hermanos, muy avanzados, cuando llega alguien se siente muy pequeño. Y a veces se ha visto sobrepasado por el conocimiento de los demás y dice, no, pues que llegue a aprender como estos hermanos va a ser muy difícil. Entonces se autoperciben como muy ignorantes, muy neófitos. Sin embargo, Dios oye la oración y el corazón y la vida y el testimonio de una pequeña semilla o una planta ya avanzada.
Amén. Segundo, si comparamos entonces la fe con la mostaza, la fe debe ser dura, firme y resistente. Dura, firme y resistente. Y siempre la fe, hermanos, se vincula en nuestra doctrina, siempre se vincula con la obediencia a la palabra de Dios. La fe va yuxtapuesta con la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, una fe firme significa lo siguiente: obedecer a Dios, obedecer su palabra y constantemente hacerlo por sobre cualquier cosa. Y aquí hay una pausa, por eso puse acá algunos comentarios de comentaristas. Por ejemplo, una fe genuina que obedece a la palabra de Dios debe estar por encima de mí mismo, mis ideas, mis pensamientos, mi comodidad, mi filosofía de vida, mi estilo de vida, porque si nosotros recordamos la primera bienaventuranza dice que hay que ser pobres en espíritu, es decir, carente de orgullo para dejarse moldear. Entonces yo he renunciado a mis propias ideas, a mis propios pensamientos para ser formado por el pensamiento de Dios. Entonces la fe debe ser resistente. La palabra de Dios debe ser mi guía a pesar de mí mismo, a pesar de que a veces la palabra me confronta, yo debo obedecerla. Tiene que ser la fe por encima de mi esposa y de mi esposo, porque a veces la esposa influye para bien, pero a veces también cuando está él o ella desanimado, influye para mal. Quedémonos en casa o hoy, ¿qué tiene? Dejemos el ministerio o los ministerios, ¿qué tiene? Entonces mi fe o la fe debe estar por encima de mí mismo, por encima de mi esposo o de mi esposa. También debe estar por encima de mis hijos, porque los hijos influencian a los padres. Pero hermanos, los hijos influencian siempre para animarnos o desanimarnos, para ponernos a favor de la iglesia o en contra de la iglesia, a favor del hermano de la iglesia o en contra del hermano de la iglesia. Y la fe debe estar por sobre, la obediencia a la palabra de Dios debe estar por sobre esa influencia. Resistente porque soporta las pruebas, soporta los conflictos, soporta las circunstancias y soporta cualquier clima que se levante en contra. La obediencia a la palabra de Dios no escatima los vientos, sino que uno se dirige hacia la voluntad de Dios siempre, no importa las circunstancias. A veces el clima es adverso, a veces el clima se opone a seguir la palabra de Dios. Se manifiesta en mí mismo, se manifiesta en mi familia, se manifiesta en los amigos, se manifiesta en los compañeros de trabajo que impiden que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Por ejemplo, ya lo hemos dicho muchas veces, a veces los compañeros quieren que nos involucremos en bromas que no corresponden a un diálogo que Dios, en una boca que Dios ha redimido. A pesar de los vientos, la fe, como el grano de mostaza, soporta cualquier clima adverso, resiste y se mantiene intacta. Tercero, si la fe se vincula con la palabra de Dios, entonces la fe crece con la palabra de Dios. Repito, si la fe se vincula con la obediencia a la palabra de Dios, la fe crece con la palabra de Dios. La fe no crece mirando al ántropos, porque el ántropo es creación. Dios es el creador. Ántropos somos todos nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene sus propias ideas, hasta el pastor. Ántropo es el pastor. Ántropo son los hermanos, las hermanas, padres, madres, hijos, hijas. Los ministerios, todos somos ántropos. Y si yo pongo mi
mi fe y quiero ver una guía en el antropos, ¿qué va a suceder? Mi fe se va a desvanecer. Porque si yo veo al antropos, hermanos, el antropos está lleno de errores. Si usted tiene de ideal exclusivamente al pastor, se va a equivocar. Si usted tiene un ideal de sacerdocio solamente en su esposo, una sacerdotisa en su esposa, ese ideal se va a romper. Porque nuestra fe no debe ser puesta en el antropos, debe ser puesta en Dios. Así que la fe no crece mirando al antropos, porque el hombre falla, erra, se equivoca, se agota, se cansa, se desanima, es vulnerable, llora, se entristece, se envanece, es cambiante, se tienta. Y como dije al principio, ¿quién es el antropo? Todos nosotros. Todos somos ántropos. Y quien nos sostiene a nosotros es Dios. Yo no me sostengo por mí mismo. Usted no se sostiene por sí mismo, ni con su sabiduría, ni por sus habilidades. Quien lo sostiene a usted es Dios. Y nadie más. Así que la fe crece poniendo atención a la palabra de Dios, estudiándola, aprendiéndola sin cansancio, viviendo como ella dice, porque ello significa mirar a Dios como el único guía para la vida de fe y la vida en general. Es parte de un fundamento de la reforma, ¿no? Ahora, cuando uno o más hermanos ponen la atención en el antropos, entonces se pierde la vista a Dios y titubea. Cuando usted mira hacia el lado, hacia el esposo, hacia la esposa, se va a dar cuenta de que va a titubear, no va a ser una persona permanente en su santificación, se va a equivocar. Y eso trae, hermanos, titubeo. Si no se pone la atención en Dios, solamente en el antropos, entonces hay titubeo. No solo titubeo, sino que también hay murmuración. Si yo miro el antropos, se levanta la murmuración. Si yo veo a los líderes y estoy poniendo mi confianza absoluta en ellos, entonces se pierde la vista a Dios y comienza el titubeo, la murmuración, la queja, la molestia. Por lo tanto, como consecuencia se pierde la convivencia, se alejan las personas o se distancian de sus hermanos, se distancian de la meta general de la iglesia y de sus propias metas, se cansan, se desaniman, se desvanecen y terminan a veces arrinconados en la iglesia o dejando de ir a ellas. Contrario al grano de mostaza que crece rápido porque quiere llegar a su objetivo, quiere aprender más y más de la santificación, de la vida cristiana, porque su anhelo es vivir conforme al corazón de Dios, sentirse pleno. ¿Y qué nos lleva? ¿Cuál es el resultado de llegar a la meta de ser pleno en Cristo? El siguiente punto y el último. Cuarto, ser de utilidad, de confianza, de cobertura, ser amoroso con las aves que vienen de muy lejos a refugiarse en nuestras ramas. Me gusta mucho esta ilustración del Señor, porque cuando menciona a las aves, es porque las aves son pasajeras. No se refiere a nuestra propia familia exclusivamente. Los pájaros hacen sus nidos, están un periodo, crecen sus crías, vuelan y se van.
Y digo que es perfecta porque el Señor está diciendo que la fe madura, la fe que madura da cobertura. Mientras el antropos quiere protagonismo, que todos se fijen en mi ministerio, en mis habilidades, en mis capacidades, la fe, como el grano de mostaza, lo que quiere es cubrir a otros, darle cobertura a otros, darle protagonismo a la necesidad de otros. No solo a los propios, no solo a la familia cercana, sino a los peregrinos que se acercan a nuestras vidas y que no siempre van a estar al lado nuestro y necesitan de nuestro follaje. Adorar, por lo tanto, es servir, y cuando decimos que queremos ser adoradores verdaderos, decimos que queremos ser de utilidad con el evangelio a otros, no solo a nuestra propia familia, aislados a ella, sino que también con el relacionamiento con otras personas. Solo se puede alcanzar un verdadero follaje si yo aprendo la palabra de Dios y me dedico a aprender de la palabra de Dios. Por eso el creyente comprometido con su fe procura crecer, aprender, reflexionar, repasar, constituirse en adorador, no para ser servido, sino para servir, no solo a los que amamos, sino a los que están bajo nuestro follaje. Y el follaje se extiende en la iglesia, hermanos. Las ramas que van a dar sombras a otros o se aplica en la iglesia. Son nuestros brazos que abrazan a aquel que en algún momento necesitan. En resumen, la fe como un grano de mostaza significa ser duros, firmes y resistentes. Aprender de la palabra de Dios con pasión, con constancia, crecer y dar cobertura sirviendo a otros. Así que cuando el Señor dijo que debemos tener fe como un grano de mostaza, no era simplemente una ilustración sencilla, era más profunda, ¿no? Ahora, el pasaje que nosotros leímos y adjuntando los datos de Marcos 9, el Señor reprende a 3 grupos de personas. Primero, reprende a la multitud que acechaba la discusión entre los escribas y los discípulos, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan o alguna vez vivieron esta experiencia que cuando se armaba una pelea en la escuelita, iba toda la multitud a ver, yo le echo a este, yo le echo a este, ¿no? Así, entonces el Señor reprende a la multitud, no lo vamos a ver. Eran observadores de una discusión. Segundo, reprende a los escribas que estaban discutiendo con los discípulos. Quizá, dice Hendrickson, que quizás estaban burlando de los discípulos por no haber podido sanar al muchacho. Entonces, los escribas discutían con los discípulos y yo me imagino lo siguiente, esto es especulación, no es interpretación, pero yo veo así. Los 9 discípulos estaban tratando de sanar al muchacho y no pudieron, y vinieron los religiosos y dijeron, te falta fe, no pudiste sanar. ¿Cómo puede ser que te llames discípulo de Cristo? O tal vez dijeron, tu Cristo es un falso Cristo. Si ustedes son representantes de Cristo y no pueden sanarlo, ¿sabe cuál fue lo peor de estos 3 grupos que fueron reprendidos? También los discípulos, porque cayeron redonditos en la discusión. Yo quiero poner el foco solamente en los discípulos, porque cada uno de los grupos requiere de reflexión, pero los discípulos, hermanos, ya habían reprendido demonios anteriormente. Ya lo habían hecho. Ya tenían experiencia ministerial. Podríamos decir que ya habían avanzado mucho en el seminario de Jesús. Pero en este momento, el Señor, ¿por qué los acusa? ¿Cuál fue la acusación que hizo el Señor a los discípulos?
¿Cuál fue la acusación? Tener poca fe. Esa fue la acusación. Jesús, aunque dijo generación, esta generación incrédula, en privado, el Señor reprende a los discípulos y le dicen: tú eres una persona de poca fe. Se están a punto de graduar del seminario de Jesús. Están en el capítulo 17, es decir, ya han avanzado bastante en el ministerio del Señor. Y ahora se están a punto de graduar. Y estos que se van a graduar de discípulos para servir en el ministerio, se les acusa que son personas de poca fe. Personas de poca fe. Entonces el Señor les dice que si hubieran tenido una fe del tamaño del grano de mostaza, hubieran podido realizar el milagro. Pero la fe de ellos era tan poca que ni siquiera alcanzaba a ser del tamaño de un grano de mostaza. ¿Qué pudo haber pasado para llegar a este punto? Y aquí viene lo esencial de este tema. Probablemente la motivación de los discípulos no era genuina. Habían perdido la verdadera motivación por el cual vivir su evangelio. Marcos dice que los discípulos estaban discutiendo con los escribas. Esa discusión los hizo caer redonditos cuando ellos se vieron murmurados. Miren, escuchen esto, porque esto es una herramienta importante para la iglesia, para mi vida, para nuestras vidas, para sus ministerios. Los discípulos se vieron tentados a responder a las quejas de la murmuración. Es obvio, porque cuando alguien habla mal de nosotros y sabemos quién es, quedan ganas. Si alguien habla mal de nosotros y yo sé que fue esa persona, y si es de la iglesia, este domingo voy a hablar con ellos. Y se olvidan de lo que la Biblia dice: hijitos, ustedes ya tienen abogados, ¿no? Como pastor muchas veces uno se queda callado de muchas cosas. Asume a veces hasta acusaciones que no fueron protagonistas, pero por amor a las ovejas uno calla. Los discípulos se vieron tentados a responder a la murmuración, a la acusación, a las burlas. Por eso es que la burla y acusación hoy se asimila con la murmuración. Y los discípulos, al poner el foco en la murmuración, es decir, en la opinión del antropos, se les reprendió diciendo: ustedes son personas de poca fe. Personas de poca fe. Escuchen, la murmuración y el caer en la trampa de la murmuración y en comenzar una discusión por causa de la murmuración de otros, Jesús lo resume en poca fe. Por haber caído en la murmuración, se califican como personas de poca fe. Prácticamente cayeron en esta dinámica. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos cuidar esto. Porque a veces llega alguien que comienza con una pequeña opinión disque inofensiva de algo que no le agradó del hermano del pastor, de la esposa del pastor, de los ministerios, del presidente de jóvenes, de cualquier otro ministerio, y colocan por ahí: entonces sabes que esto no me agrada y no me gusta. El problema es que la murmuración, hermanos, sí o no, la murmuración nunca se asocia con un sabio. Siempre busca asociarse con alguien que le va a decir: tienes razón. Y ya cayó. Nunca la murmuración se asocia con alguien que le pueda instruir, dar una óptica clara. Siempre uno quiere justificación, que le digan: sí, tienes razón. Eso hace la murmuración, hermanos.
Por lo tanto, la murmuración es como el empresario que busca asociarse con los que le van a dejar buenos intereses. Y si no se ha aprendido los principios de la palabra de Dios, aún llevando años en la iglesia y uno cae en la murmuración, Jesús dice, pues a ustedes les falta fe. ¿Por qué no pudimos mover nuestras montañas de las circunstancias? ¿Por qué si voy a la iglesia sigo en depresión? ¿Por qué si voy a la iglesia tengo dificultades? ¿Me cuesta superar mis adversidades? ¿Por qué yendo a la iglesia no tengo paz? Por poca fe, por haberse inclinado a discutir con los que murmuraban. ¿Acaso no tenemos un abogado que es nuestro Señor ante el Padre? Por lo general, el resultado de la murmuración provoca hermanos desanimados, hermanos cansados, confundidos, adoloridos, sin ganas de continuar su vida de fe, a veces ministerios, y contaminando a otros que van caminando sin estorbo, pero que quieren diseminar su queja. Y el Señor le pone nombre a ello, poca fe. Aunque ellos eran discípulos, seguidores del Señor, su fe los tentó a otro foco. Cuando falta fe, entonces las montañas no se mueven. Aún siendo discípulos, aún a punto de graduarse el proceso de la santificación, cuando falta fe, las montañas no se mueven. Por último, en los evangelios sinópticos la mostaza aparece en dos ocasiones. Primero, cuando el Señor compara el evangelio con el grano de mostaza, y en segundo lugar, con la fe que acabamos de reflexionar ahora. Por lo que el grano de mostaza, hermanos, se vincula a todo aquello que se ejercita para el crecimiento del evangelio. Muchos utilizan este pasaje de la fe para vincularlos a pedidos personales, antropos. Pero la evidencia bíblica señala que el grano de mostaza y fe se vincula con el evangelio o reino de Dios. Ya el Señor ha venido diciendo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Busca primero la justicia, es decir, la fe. Entonces dirijo la mirada hacia la soberanía de Dios. En esto el Señor nos redimió. Este es un problema que quizás no voy a alcanzar porque me quedan 2 minutos de tocar, pero cuando el Señor nos redimió, no solo nos redimió de nuestros pecados, sino que nos redimió a nosotros también. Con esto quiero decir que nuestra vida ha sido redimida. Si Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, cuando nosotros nacimos, el Señor comenzó a darnos talentos y habilidades y dones, para que cuando llegue el momento de la redención, en ese momento de la redención, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos sean utilizados para el beneficio del reino de Dios, para ser una rama que vaya a proteger a otros. Es decir, que Dios sabía que en algún momento Él me iba a llamar, y no solo iba a redimirme de mis pecados, de nuestros pecados, sino que también iba a redimir nuestras habilidades para ponerla al servicio del reino de Dios. Si esto lo entendiera la iglesia, hermanos, todos querrían participar de los ministerios. Cada don, cada talento que Dios nos ha dado son esas ramas que se levantan para cubrir a los peregrinos, las aves que vienen del sol y de la lluvia. Porque las aves buscarán el refugio en nuestras habilidades, dones y talentos. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia. ¿Acaso permite la queja, desánimo, murmuración ser ramas que cubran a otros? Hermanos, ¿cómo está usted hoy? ¿Cómo termina este año? ¿Animado, desafiado o desanimado? ¿Cansado, agotado? ¿Cómo termina este año?
¿Cómo ve la iglesia? ¿Otra vez la rutina del 2025 o por fin viene el 25? Ahora vamos a superar mi vida, la vida de comunidad de fe, el evangelio en esta ciudad. ¿O la murmuración lo ha desanimado? No solo la murmuración viene de la misma iglesia, murmura el mundo, murmura nuestra naturaleza pecaminosa, murmura el diablo. ¿A quién le estamos haciendo caso? Por lo que si alguien ha entendido por completo la doctrina de la redención, entonces dice: Dios me dio habilidades para servir a otros. Y nos transformamos en una comunidad de fe viva. Los dones son para eso. Cada desafío en la vida del cristiano debe enfrentarse, por lo tanto, con fe. Si tuviéramos la fe como el grano de una mostaza, entonces nuestras montañas se van a comenzar a mover. Con fe las montañas se moverán. Montañas son las dificultades que vamos a tener que enfrentar. Ahora, si alguien se ha desanimado, si alguien ha caído en la inclinación de la voz del diablo, de la naturaleza humana o del mundo, hay una respuesta de confianza, porque mientras los discípulos habían caído y estaban discutiendo con los escribas, el Señor llegó y solucionó todo. Sanó al muchacho, puso las cosas en orden, y luego, cuando se le acercan los 9 discípulos en privado y le dice: Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera? ¿Por qué nuestras montañas no se movieron? ¿Por qué no pudimos expulsar aquello que aqueja al ser humano? El Señor no los reprendió sin amor, sino lo hizo con amor, por causa de vuestra poca fe. Piensen en el grano de mostaza, piensen en ello. Recuerden la ilustración del grano de mostaza. Ustedes ya saben lo que significa el grano de mostaza, cómo crece, cómo se desarrolla y para qué sirve. Piensen en eso. Si ustedes tienen una fe como el grano de mostaza, entonces sus montañas se moverán. Por ello, el próximo año 2025, cuando venga alguna situación que quiera desanimarnos, enfrentemos lo que tengamos que enfrentar con fe, es decir, con las características de un grano de mostaza: duros, firmes, resistentes, creciendo y sirviendo. Esto es fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Amén. Oremos.